Guru Vachaka Kobai. Parte 3. Capítulo 22. Armonía entre religiones. Samarasa Tirán. Verso 989. Puesto que el silencio, la cima del conocimiento, es la común naturaleza de todas las religiones. Todas las religiones, matas, son conciliables como un medio hacia el verdadero Advaita, que brilla único y puro, y por consiguiente no son opuestas al maravilloso Vedanta. Comentario. Sadhuam. Cualquiera que sea el conocimiento proclamado por la religión que sea, como la meta o el logro final, puesto que sólo el silencio es el límite o la frontera de todo conocimiento, el conocimiento final de cada una de esas religiones está contenido en el silencio, puesto que el Vedanta Advaita es un principio común que tiene el silencio como su meta. Todas las religiones son un medio y son aceptables para el Vedanta. Remitirse aquí a los versos 1176 al 1179 y 1235 y 1242. (990). Aunque alguna persona de mente pequeña y estrecha invente una religión diferente debido a la enemistad con las religiones ya existentes, sabe que incluso esa religión es aceptable para Shiva, que brilla como la forma del indiviso conocimiento. (991). En cualquier religión que tengas fe, sigue esa religión con verdadero amor, volviéndote hacia adentro en lugar de argumentar exteriormente contra otras religiones debido al apego, abhimani, a tu propia religión. Comentario. Michael James. Todos los tipos de apego, abhimani, incluyendo el apego a la propia religión de uno, matabhimana, están enraizados solo en el ego, el dehabhimana, o apego hacia el propio cuerpo de uno como si fuera yo. Por consiguiente, si debido al apego de uno a su propia religión, uno vuelve su atención hacia afuera para argumentar contra otras religiones, uno solo está fortaleciendo su dehabhimana o sentido de identificación con el cuerpo. Puesto que la meta última de todas las religiones es destruir el dehabhimana, uno debe volverse hacia adentro y conocer su propia naturaleza, desenraizando con ello el ego.
992. Es mejor abandonar los diferentes argumentos sobre la dualidad, Advaita, la no dualidad cualificada, Vishishtadvaita, y la pura no dualidad, Suddhadvaita, y en lugar de ello, pensar en Dios y adorarle con amor ardiente, tapas, para obtener la abundancia de la divina gracia y con ello conocer la realidad. (993) La religión, Mata, existe solo mientras existe la mente, Mati. Después de que la mente se ha sumergido en el corazón, volviéndose hacia adentro y escrutinizando esa mente, indagando, ¿quién soy yo, esta mente? En ese silencio abundantemente apacible no puede permanecer ninguna religión. Comentario: Michael James. En sánscrito y tamil, la religión se llama Mata debido a que solo puede existir dentro del reino de la mente, Mati. Por consiguiente, cuando la mente se sumerge en el sí mismo, el estado de supremo silencio, mediante la indagación ¿quién soy yo?, ninguna religión puede permanecer. Así pues, los aspirantes deben comprender que todas las diferencias y controversias creadas por las diferentes religiones solo existen en la mente y que esas diferencias y controversias solo pueden ser resueltas por la vuelta hacia adentro y submersión de la mente en el sí mismo, la realidad o el silencio, que es, como se revela en el verso 989, el común y armonioso factor en todas las religiones. Capítulo 23. El estado semejante al niño. Saisabia Tirán. 994. Entre la multitudinaria raza humana, solo los niños, es decir, los sabios semejantes al niño, que son carentes de la malévola mente, el sentido del ego, están completamente protegidos de la aflicción por la Madre Padre, es decir, Dios, que está siempre pensando en ellos. (995) Solo los puros Mahatmas, en quienes la cambiante mente Vikara Manas no surge en lo más mínimo, son gentes afortunadas, debido a que el gozo de sentirse y jugar siempre en el regazo de la Madre, que es la fuente de la felicidad, es su completa experiencia. Comentario: Sadhu Om. Aunque Dios es tan compasivo que Él está otorgando siempre su gracia a todos por sí mismo solo, nosotros, el ego, obstruimos su gracia por nuestro surgimiento y nuestras malévolas actividades.
puesto que los ñanis, que son carentes de esas malévolas actividades del ego, son como niños que no obstruyen los esfuerzos que sus padres hacen para protegerlos. Solo ellos son los afortunados que gozan siempre de la suprema felicidad de la gracia de Dios. Capítulo 24. Unión con el sí mismo. Atma, Muyaka, Tirán. 996. El estado que es exento de la distinción dual, yo y él, y en el cual uno ha devenido uno con el novio, el sí mismo, que es el espacio de verdadero conocimiento, mei, ñana, habiéndose desvanecido el sentido yo, es él mismo la gloria de la castidad de ser uno con Shiva. Comentario Sadhu Om. Si aquí se lee también el verso 73 de esta obra, la expresión la gloria de la castidad de ser uno con Shiva se comprenderá claramente. (997) Puede haber habla o respiración en esa silente unión en la cual la dual perspectiva yo y él o yo soy él se ha sumergido en unidad. Cuando yo es así destruido, es decir, cuando la mirada del ojo se encuentra con el ojo, las palabras habladas no son de ninguna utilidad. Comentario Sadhu Om. Las dos últimas líneas de este verso son el verso 1100 de Tirukural, verso 286 de esta obra, donde se usa el mismo verso de Tirukural. Este verso de Tirukural describe el encuentro de los ojos de dos amantes, pero en este presente verso, Sri Muruganar usa el mismo verso en un contexto espiritual. Cuando el ego es destruido, todos los sentimientos duales, tales como Dios y alma, Shiva, Jiva, y maestro y discípulo, Guru, Sishya, son destruidos también completamente y por consiguiente, solo el silencio permanece. Solo cuando existe la diferencia Shiva y Jiva, puede usarse el poder del habla para adorar a Dios cantando stotras y demás, y solo cuando existe la diferencia Guru y Sishya puede usarse el poder del habla para impartir upadesa al discípulo. Sin embargo, puesto que el propósito de todas las palabras habladas, tales como los stotras, cantados por el devoto, o la upadesa, dada por el gurú, es sólo destruir el ego y con ello hacer que la diferencia yo y él se sumerja en unidad
en el estado de supremo silencio. En ese estado final, las palabras habladas ya no son de ninguna utilidad. Puesto que la palabra tamil para ojo, kan, significa también conocimiento o consciencia, la frase «cuando la mirada del ojo se encuentra con el ojo» debe comprenderse que aquí significa cuando la atención de la limitada consciencia individual, el ego, se encuentra con la ilimitada consciencia suprema, el sí mismo, y con ello se sumerge en él, lo mismo que un río que se encuentra con el océano y se sumerge en él. Cuando el ego se sumerge así, en el sí mismo, pierde su individualidad y es completamente destruido, y con ello, todas las dualidades y diferencias creadas por ese ego son también destruidas. En un estado tal de perfecto silencio, ¿cómo puede haber el más mínimo habla o respiración o algo más que importe? (998) Solo aquellos que se han unido con el sí mismo pueden conocer la naturaleza de aquellos que se han unido con el sí mismo. ¿Cómo pueden aquellos que no se han unido con el sí mismo conocerla? La naturaleza de aquellos que se han unido con el sí mismo, como una abeja que ha bebido miel, es tan grande que ellos no conocen nada sino el sí mismo. Comentario: Michael James. Cuando una abeja ha bebido miel, está tan intoxicada que no conoce nada más. De la misma manera, habiendo devenido uno con el sí mismo, el ñani no conoce nada otro que el sí mismo, y por consiguiente, la naturaleza de su estado, es decir, la naturaleza de su existencia, la naturaleza de su conciencia o conocimiento y la naturaleza de su felicidad, no puede ser conocida por otros que no han obtenido ese estado. Comparar aquí el verso 31 de Uladu Narpadu. Comentario: Sri Muruganar. La naturaleza de aquellos que se han unido con la realidad, como una abeja que ha bebido miel, es tan grande que no puede ser conocida por otros. Esto es así debido a que ellos no conocen la otreidad. Solo aquellos que se han unido pueden conocer la naturaleza de aquellos que se han unido. Aquellos que no se han unido no pueden conocerla. (999) Incluso por aquellos que se han unido con el sí mismo. La felicidad de la unión no puede ser pensada, sino solo experimentada. Aquellos que se han unido no pueden pensar el método por el cual han obtenido ese estado de silencio, aniquilando el sentido del ego en esa anandatitam, ese estado que trasciende la felicidad. Comentario: Michael James. Aunque solo aquellos que han obtenido la unión con el sí mismo
pueden conocer la naturaleza o el estado de aquellos que han obtenido esa unión, ellos no pueden expresarla a otros, sino que solo pueden experimentarla. Si entonces se pregunta, ellos no pueden expresarla a otros debido a que para ellos no hay otros, pero ¿no pueden al menos pensar ellos mismos en ese estado y cómo la han obtenido? La respuesta es que incluso eso es imposible, porque para ellos la mente pensante o el ego ha sido completamente destruido. Además, en el estado de absoluta realidad que es expresado por los ñanis, se realiza que el estado de añana es siempre no existente y por consiguiente es imposible para ellos pensar en un método por el cual ellos han pasado desde el estado siempre no existente de añana al estado de ñana, la siempre existente y única realidad. Por eso se dice en el verso 413 de esta obra que es imposible rastrear la vía por la cual los ñanis han obtenido el sí mismo. Puesto que solo existe el sí mismo, no puede haber ningún lugar o estado, tal como añana, fuera del sí mismo, desde el cual el sí mismo pueda ser obtenido, y por consiguiente, ninguna vía por la cual pueda ser obtenido. Para un pájaro que está volando en el cielo, no puede haber ninguna vía para alcanzar el cielo, y para un pez que está nadando en el agua, no puede haber ninguna vía para alcanzar el agua. Puesto que nosotros somos siempre verdaderamente el sí mismo, y solo el sí mismo, no puede haber ninguna vía o método que nos haga obtener el sí mismo. Sin embargo, mientras nosotros pensemos que no nos conocemos a nosotros mismos como el sí mismo, la única realidad existente, los sabios tienen que aconsejarnos que tratemos de descubrir quién o qué somos realmente. Cuando nosotros volvemos así nuestra atención hacia nosotros mismos a fin de encontrar quién soy yo, encontramos que nosotros somos siempre el sí mismo solo y que el aparente ego o individualidad que estamos tomando erróneamente como yo es siempre no existente. En ese estado, nosotros no podemos pensar que hayamos seguido alguna vía o un método. Meramente comprendemos que nosotros somos siempre como nosotros somos y que nunca hemos padecido el menor cambio o movimiento de ningún tipo.